Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube de 3AM Radio Adventista Online o a la página de Facebook de 3AM Radio Adventista Online. En cualquiera de las dos partes en que me esté viendo, siéntese bienvenido y gracias por participar en esta serie de temas concernientes al día de reposo o al sábado. En esta ocasión, nuestra segunda parte acerca de una refutación a las 44 así llamadas objeciones en contra del antiguo día de reposo o sábado. Eso fue realizado por el pastor Daniel Thibodeau. En esta ocasión vamos a tratar las objeciones desde la 12 hasta la 22. Estaremos tratando esas 11 objeciones en esta nueva entrega. Inmediatamente vamos a tener una oración antes de comenzar para que sea el Señor quien dirija las palabras que en esta ocasión yo voy a estar dirigiéndole a ustedes. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias Señor porque tú permites que este espacio pueda salir al aire en esta ocasión y que al ser grabado Señor pueda permanecer no solamente en las redes sino también en los corazones y en las mentes de aquellos que buscan y escudriñan tu palabra. Guíanos hacia toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les decía, esta es nuestra segunda entrega de esta serie de 4, en donde estaremos hablando acerca de las objeciones que hacen tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes que observan el domingo como día de descanso o que abogan porque el domingo sea guardado por todas las religiones, por todas las iglesias cristianas en todo el mundo. En esta objeción tenemos lo siguiente: todos los días son iguales, de acuerdo a Romanos 14:5. Tengo para responder en esta objeción lo siguiente. Esta objeción no solo contradice rotundamente lo que acabamos de notar en la objeción número 11, o sea, en el video anterior, sino que milita en contra de la Biblia. Aunque la expresión todos los días son iguales en Romanos 14:5, significa todos los días que se tratan en el tema de Pablo. No puede abarcar todos los días de la semana por lo siguiente. Primero, ¿cuál distingue un día del resto en esta dispensación llamándolo el día del Señor? Apocalipsis 1:10. Segundo, el cuarto mandamiento, que es una parte de la ley que permanecerá hasta que el cielo y la tierra permanezcan, Mateo 5:18, hace una diferencia entre el séptimo día y los demás días de la semana. Y tercero, en esta objeción, Cristo y los primeros cristianos mostraron con su ejemplo que el día señalado y reforzado en el cuarto mandamiento no era como los otros días. Lucas 4:16, Lucas 23:56, Hechos 17:2, Hechos 16:13, Hechos 18:3, 4 y 11 y Hechos 13:42 y 41 así lo afirman. La expresión todos los días en este pasaje debe por lo tanto estar limitado en su significado, como lo es en la ropa de todos los días, y en Éxodo 16:4, donde Dios le dijo a los israelitas que recolectaran una cierta cantidad de maná todos los días, mientras que en el día de reposo no debía haber. Y como la expresión todas las cosas están en los siguientes textos, por ejemplo, se cree que todo se puede comer. Romanos 14:2. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 6:12. El amor todo lo cree, todo lo espera, según 1 Corintios 13:7.
Pablo temía haber otorgado trabajo en vano a los gálatas que observaban días, meses, tiempos y años. Eso se encuentra en Gálatas 4, 10 al 11. Para esa objeción tenemos la siguiente respuesta. ¿No sería fatal para la causa del sábado admitir que los días mencionados en este texto eran días que los judíos debían guardar? Pues encontramos varios sábados y días festivos anuales ordenados por el sistema típico, además de los sábados del Señor. Si el sábado todavía está en vigor, ¿por qué no se mencionó en la comisión del Evangelio, en Mateo 28, 19? O en la respuesta de Cristo al joven rico, en Mateo 19, 17 al 27? O en la decisión del concilio de Jerusalén, en Hechos 15? O en el día de Pentecostés, en Hechos capítulos 2. Para esta objeción nosotros tenemos algunas respuestas. Vamos a ver. Primero, en la comisión del Evangelio no se menciona ninguno de los 10 mandamientos. ¿Lo vamos a quebrantar todos, por tanto, porque no están mencionados? Esta comisión fue la de predicar el Evangelio, que son buenas nuevas de salvación al pecador. Y el pecado es la transgresión de esa ley de la cual el sábado es parte. Segundo, Cristo en su respuesta al joven no mencionó los primeros 4 mandamientos, ni el 10º mandamiento. ¿Podría el joven ir al cielo lleno de idolatría, blasfemia, quebrantamientos del sábado y codicia? Cristo le dijo al joven sin reservas que guardara los mandamientos. El joven afirmó que los había guardado desde que era joven, pero la prueba a la que Cristo lo sometió demostró que no era perfecto, sino que era un joven codicioso e idólatra, y no amaba a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente, ni a su prójimo como a sí mismo. Tercero, el tema de discusión en el concilio de Jerusalén fue la circuncisión y la ley de Moisés. Si leemos Hechos 15 del 1 al 5. En la decisión de ese concilio solo se alude a 2 de los mandamientos. Si quieren, vean el versículo 20. ¿Podemos entonces violar el resto de ellos? Por último, veamos el cuarto punto. El día de Pentecostés se ordenó a los judíos que se arrepintieran de haber matado a Jesús. Este fue su gran pecado en ese momento. Pero toda esa vasta multitud reunida de 16 países diferentes y compuesta de judíos y prosélitos de los gentiles, guardaba el sábado el 7º día. ¿Qué poderosa influencia debe haber ejercido a favor del sábado? ¿Y cuán providencial fue que los judíos fueran esparcidos por todas las naciones debajo del sol? El pecado de quebrantar el sábado no se condena en el Nuevo Testamento. Vamos a ver estas respuestas que tengo para esa objeción. El hecho de que en el Nuevo Testamento no se haga mención especial del sábado o el pecado de quebrantar el sábado en los tiempos en que fue escrito es una buena evidencia de que aquellos que predicaban y escribían en esos tiempos no estaban bajo la dolorosa necesidad de decir tanto acerca de este tema como nosotros lo tenemos hoy. La ley del sábado que se reconoce y se hace cumplir en el Nuevo Testamento, de acuerdo a Mateo 12:12, Mateo 5:17 al 19 y Mateo 19:17, reprende el pecado con tanta fuerza como lo hizo cuando Jehová lo proclamó desde el Sinaí. Por lo tanto, el ejemplo del Salvador y los cristianos primitivos al guardar el sábado, de acuerdo a Lucas 4:16, 23, 54, 56, etc., es una reprimenda permanente contra aquellos que profanan el sábado a sabiendas, y debemos tomar la advertencia de las amenazas del Señor contra la violación
del sábado en el Antiguo Testamento, como si fueran pronunciadas contra las violaciones del sábado en nuestros días. En esta objeción, los protestantes y los católicos dicen: aquellos que pretenden guardar el día de reposo no deben salir de sus casas, encender fuego en sus viviendas o viajar más de un día de reposo en este sentido o en ese día, según Éxodo 16:20 o Éxodo 35:3. Estas prohibiciones no formaban parte del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, cuando nosotros lo leemos, no lleva ninguna prohibición, solamente es: acuérdate, reposa, santifícalo, porque Dios lo bendijo. Pero, en primer lugar, esto se refiere a que los israelitas no salían de sus viviendas para recoger maná en sábado como debían hacerlo el día antes del sábado. Segundo, era una prohibición temporal que obligaba a los hijos de Israel solo en el clima cálido de Arabia, cuando no había ni un solo débil entre sus tribus, de acuerdo a Salmo 105:37, y cuando tenía su comida cocinada en viernes. Encender fuego en estas circunstancias habría sido una violación del cuarto mandamiento. Pero cuando los hijos llegaron a la tierra de Palestina, donde a veces cae un pie de nieve y el frío es tan intenso a veces que congela al hombre y a la bestia, si no leanse Salmo 147, versículos de 16 al 19, Jeremías 36, 22, Juan 18:18 y Mateo 24:20. Se convirtió en un acto de misericordia para ellos encender fuego en el día de reposo. En tercero y por último, en esta ocasión, la idea de un viaje en sábado, alrededor de 1 milla, como dice la palabra, no nos llega como un mandato a nosotros. ¿Sería lícito viajar más que esa distancia para realizar un acto de misericordia? Mientras que sería un pecado viajar cualquier distancia con fines seculares ese día. Pero, ¿cómo puede el objetor permitirnos viajar un día de reposo en el sábado y, sin embargo, confinarnos en nuestras casas ese día? Los judíos fueron y regresaron en el original, en esa parte de su no se lee, llevaron a sus animales al agua, sacaron las ovejas del pozo, etc., en el día de reposo. En esta objeción nos llega que si sigues la ley antigua, debes apedrear a los que violan el sábado, de acuerdo a Números 15:35. Tengo para responderles lo siguiente. El acto de apedrear a los que profanan el sábado no se menciona en el cuarto mandamiento. Este deber fue impuesto por la ley típica de los judíos, pero también fueron apedreados por la presunta violación de los demás mandamientos del Decálogo. Y allí tenemos varias citas. Yo espero que tomen nota. Deuteronomio 13, 6 al 11. Deuteronomio 17, 2 al 5. Deuteronomio 22, 18 al 22. Éxodo 21, 12 y 15. Levítico 24, 10 al 23. Y por último, Josué 7, del 10 al 25. Etc. Hay más citas, pero solamente tomaremos esas. Si 9 de los preceptos de la ley pueden existir sin la pena típica, ¿por qué no también el cuarto mandamiento? El primer pacto o ley de los 10 mandamientos envejeció y desapareció, de acuerdo a Deuteronomio 4:13 y Hebreos 8:7. La respuesta en esta objeción es la siguiente. La palabra pacto, así como el término ley, se usan de diversas formas en la Biblia. Si no leas Génesis 9:9 y 17, del 1 al 11, Deuteronomio 29:1, entre otros versículos y capítulos. Y aunque los 10 mandamientos a veces se llaman un pacto en las Escrituras, no son el primer pacto. Un pacto
es la aceptación común de ese término, es un contrato de acuerdo entre dos o más partes, que abarca condiciones mutuas y promesas mutuas. El primer pacto fue un acuerdo respecto a los 10 mandamientos, pero no eran esos mandamientos. Su objetivo era producir obediencia a esos mandamientos. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Romanos 6:14. Estar bajo la ley es estar en un estado de condenación por haber transgredido la ley. Romanos 3:19 lo explica. O bajo la maldición o pena de la ley, o bajo la ley como una regla de condena. Estar bajo la gracia es estar bajo el favor de Cristo, que murió para redimirnos de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, de acuerdo a Gálatas 3:3. Pero el estar bajo la gracia nos libera de guardar la ley y por lo tanto nos da licencia para pecar. Dejemos que el siguiente versículo responda. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no lo quiera. Romanos 6:15. Tomar así la libertad de pecar evidenciaría la más baja ingratitud y nos volvería a someter a la ley. En esta objeción dicen lo siguiente. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Lucas 16:16. Si este lenguaje prueba que la ley cesó cuando apareció Juan, entonces no fue abolida en la cruz. ¿Qué posición tomará aquellos objetores del sábado? Nuevamente, si este texto muestra que la ley cesó con el advenimiento de Juan, prueba lo mismo con respecto a los profetas. Entonces, no tenemos profecía que se relacionen con Cristo. ¿Y quién puede decir que Él era el Mesías? Más que esto, no tenemos profecía del Antiguo Testamento que lleguen hasta esta dispensación. Mateos 11:13 dice, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, la ley y los profetas profetizaron o fueron predicados hasta Juan. No podemos ser justificados por las obras de la ley, dicen ellos, Romanos 3:30. Pablo nos dice en Romanos 3:20, porque no podemos ser justificados por las obras de la ley. Por tanto, dice, por las obras de la ley nadie será justificado ante sus ojos, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es porque la ley nos condena como pecadores que no puede justificarnos. Si nos condenara y justificara al mismo tiempo, se contradeciría y sería injusto. Esto sería cierto para la ley de nuestra propia tierra. La ley no puede justificarnos, porque ninguna de nuestras buenas obras puede ser mejor que lo que exige la ley. Para que nuestra obediencia presente y futura no pueda satisfacer las demandas de la ley del pecado y cancelar nuestros pecados pasados. De ahí la importancia de creer en Cristo, que murió por nuestros pecados para la justificación. En Romanos 7, del 1 al 7, Pablo, por la figura del matrimonio, enseña que estamos muertos a la ley, liberados de la ley, que la ley está muerta. La manera correcta de captar la verdadera relación que tiene la figura de Pablo con la ley es mirar la conclusión que ha extraído de ella en relación con la ley. Esto lo encontramos en los versículos 7 al 12. Leemos. ¿Qué pues diremos? ¿Es pecado la ley? Dios no lo quiera. No, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no conocí el último a menos que la ley dijera, no codiciarás, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto, porque sin la ley viví una vez, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió,
y yo morí. Y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por tanto, entiéndase bien, por tanto, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuán diferente es la conclusión de Pablo de la del objetor? En lugar de transmitir la idea de que la ley está muerta, enseña que la ley le mostró a Pablo que él era pecador y lo mató, y por eso habla de ello en los términos más elevados. Bien amigos, ha sido todo por esta entrega. Espero que les haya gustado la presentación y no solo que le haya gustado, sino que haya sido de provecho para su vida personal y su vida espiritual el haber estudiado estas 11 objeciones que tienen los protestantes, guardadores del domingo y la Iglesia Católica para decir que el domingo es el día de reposo de nuestro Señor Jesucristo en esta dispensación de los cristianos. Sean como los bereanos, vayan a sus casas, tomen sus Biblias, lean, escudriñen y entonces, como dice Juan, prueben los espíritus a ver si vienen de Dios. El Señor los bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Recuerden, la tercera de 4 entregas de esta serie, una refutación a las 44 objeciones en contra del antiguo sábado o día de reposo. Dios los bendiga.